Bueno, mucha atención. Desde el Capitolio de los Estados Unidos, el senador republicano Bernie Moreno confirmó a NTN 24 que tras una reunión personal con el presidente Donald Trump logró frenar la imposición de aranceles a productos colombianos. Al mismo tiempo aseguró que el mandatario autorizó sanciones individuales contra el presidente Gustavo Petro, su familia, sus aliados, que incluyen la inclusión de sus nombres en la temida lista OFAC del Departamento del Tesoro, una medida que implicaría congelación de activos, restricciones financieras en Estados Unidos. Sobre la ayuda militar y económica a Colombia, quedaría en pausa hasta que haya un nuevo presidente. Vamos en directo al Capitolio con nuestro periodista en la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C., Roberto Macedonio. Él tiene toda la información. Roberto, qué gusto saludarte. Adelante. Qué gusto saludarte, Carlos Eduardo. Hay que decir que Bernie Moreno, con quien hemos hablado hace minutos aquí en el Capitolio de Estados Unidos, es uno de los senadores más cercanos al presidente Trump. Si bien es cierto que es senador por el estado de Ohio, es de origen colombiano y por eso él mismo ha tomado la delantera, liderando esa diplomacia paralela y conversaciones directas con el presidente Trump para evitar que se impongan aranceles a Colombia. De hecho, nos ha confirmado que los aranceles finalmente no se van a aplicar y que se lo ha dicho directamente el presidente de los Estados Unidos de América. También explica que Estados Unidos a partir de ahora seguirá una triple estrategia con Colombia, que consiste en primer lugar en designar a más carteles colombianos como organizaciones narcoterroristas extranjeras, en segundo lugar en asegurar que Gustavo Petro, sus familiares y allegados sean incorporados a la lista OFAC, que implica sanciones económicas y financieras, y en tercer lugar una investigación exhaustiva sobre la posible financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro por parte de grupos del narcotráfico. Simplemente preguntarle por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Usted puede confirmar que habrá sanciones individuales contra él, su familia? Sí. ¿Se lo ha confirmado el presidente Trump? Sí. ¿Ha mantenido usted reuniones con el presidente para evitar las sanciones a Colombia? Sí. ¿Qué le ha trasladado el presidente de Estados Unidos? Mire, las aranceles no lo vamos a hacer por ahora. Ese no es el plan. El plan es atacar el problema. Y el problema no es el pueblo de Colombia. Los Estados Unidos quieren mucho a los colombianos. Los americanos respetan mucho al país de Colombia. Es importante que el pueblo entienda eso. Sí. Lo que pasa es que obviamente tiene un presidente que no es efectivo de la cualidad de la gente de Colombia. Entonces lo que vamos a hacer es poner la presión es contra el problema. Mire, tres cosas. Número uno, más grupos de carteles designados como terroristas. Eso es número uno. Número dos, es poner acciones contra Petro, la familia y los enable para ver dónde es que están sacando toda esta plata de Colombia, porque obviamente es un problema. Y número tres, tenemos que seguir la investigación a ver qué pasó con la elección, que obviamente hay bastantes pruebas que recibió plata de los narcotraficantes. Entonces es lo que vamos a hacer. Pero las aranceles, eso solamente dañas a la gente del sector privado que está en el lado de los Estados Unidos, y los Estados Unidos están en el lado del pueblo. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el plan ahorita. También le hemos preguntado qué ocurrirá con las ayudas que anualmente Washington envía a Colombia, unas ayudas que en los últimos años han oscilado los 400 millones de dólares. Pues bien, dice que la posible suspensión de esa ayuda económica a Colombia de momento está en pausa, se congela hasta que haya elecciones el próximo año. Cuando haya un nuevo presidente de Colombia, se reabrirá el debate referido al envío de ayudas a Colombia por parte de Estados Unidos. ¿Y las ayudas a Colombia? Por ejemplo, eso obviamente estamos haciendo un pause por ahora, pero hay una elección, probablemente la elección más importante de la historia de Colombia. Eso pasa en marzo y después en mayo, y en agosto tenemos un presidente nuevo con un congreso que ya está bien aliado con los Estados Unidos, y podemos regresar a mirar qué podemos hacer en ese momento. Y atención, importante la siguiente declaración también que les vamos a ofrecer de Bernie Moreno. No descarta un posible indictment contra Gustavo Petro por parte de la justicia estadounidense. Esto significa una acusación formal por pertenecer presuntamente a grupos de narcotráfico. Asegura que ese indictment se podría producir. Senador, ¿tiene la Casa Blanca o el Departamento de Justicia pruebas de que Petro encabeza el narcotráfico en Colombia? Como dicen, stay tuned.
Okay? De acuerdo. ¿Habrá un indictment contra Gustavo Petro? Probablemente, miren, I don't want to get ahead of that. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Más temprano, a primera hora de la mañana, NTN24 habló también con quien fuera embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, que se encuentra de visita en la capital de Estados Unidos, manteniendo reuniones de alto nivel e encabezando también esa diplomacia paralela durante estos últimos días para evitar las sanciones y los aranceles a Colombia. Pues bien, Pinzón explicó en declaraciones a NTN24 en qué ha consistido ese trabajo paralelo para acabar con esta crisis diplomática, un trabajo que le llevó a él y a otros exministros, expresidentes, exembajadores a reunirse con el círculo más íntimo del presidente Trump para convencerlo de que no aplique estas sanciones y aranceles a Colombia. Escuchen. ¿Cómo ha sido esa diplomacia paralela que se está llevando a cabo para evitar sanciones? Pues aquí llegamos por necesidad en esta ocasión. Colombia es un país que es demasiado importante y estaba en riesgo la vida de los colombianos en términos de sus empleos, en términos de su seguridad. Y hay que decirlo, todo esto producido por un desastre que produce el mismo presidente de Colombia hoy, Petro, que se ha vuelto como un Nerón. Ha creado un incendio en Colombia y lo que él es feliz es viendo ese incendio. En buena hora aquí hay amigos de Colombia. Hay gente que quiere a Colombia y hoy lo que hemos logrado es que esos aranceles no se vayan a colocar por lo pronto y que de alguna manera recuperemos parte de esa ayuda en seguridad, que es lo que es fundamental. Eso es lo que estamos trabajando, para que no se afecten los colombianos, y eso es lo que de fondo nos interesa. Mientras muchos políticos hablan, ¿sabe? Aquí he venido yo a actuar, a tomar posición en defensa de Colombia, porque es lo que tenemos que hacer, defender los intereses del país. Señor Pinzón, en su agenda de alto nivel, un encuentro, entre otros, con el subsecretario de Estado, Christopher Landau. ¿Qué le trasladó Landau en esa reunión? Hombre, me impresionó mucho que el señor Landau conoce mucho a Colombia, conoce mucho a América Latina y tiene el mejor interés de que Colombia, Estados Unidos puedan tener una alianza fuerte que nos genere oportunidades en materia de tecnología, de energía, de educación y por supuesto en temas de seguridad y lucha contra el crimen organizado, con el ánimo de proteger nuestros dos pueblos. Eso me pareció muy importante, ver ese ánimo y ese conocimiento que tiene. ¿Usted puede confirmar que en el marco de esta diplomacia paralela que está ejerciendo se ha conseguido que Estados Unidos no vaya a imponer aranceles a Colombia? Yo creo que hay que ser justos también con el gran trabajo que ha hecho el senador Bernie Moreno, que se ha puesto la camiseta de Colombia totalmente, y en un trabajo que él ha hecho, y ciertamente esta presencia mía aquí en el momento apropiado, cuando estaban tomando las decisiones, pues ha sido fundamental para que por lo menos por lo pronto no se pongan esos aranceles. Preocupa, eso sí, que el presidente Petro quiera seguir provocando y creando situaciones para que esto sea lo que ocurre. Es antinatural. Es como un papá que quiere que a sus hijos le vayan mal, pues aquí tenemos un presidente que quiere ver al país que le vaya mal, que se pierdan empleos, que se pierdan oportunidades, que se pierdan ingresos. Es el mundo al revés. Por eso estamos aquí, actuando en defensa de Colombia, de los colombianos, de esa persona que cultiva flores, esa señora que está en un cultivo de flores hoy, de ese colombiano que maneja un taxi y hace turismo en una ciudad como Cartagena, donde vienen personas de los Estados Unidos, o de esa persona que está en una fábrica textil en Cali, en Medellín, o de calzado en Bucaramanga, que exporta hacia los Estados Unidos y que se puede quedar sin empleo por ese mal comportamiento de Petro. Aquí estamos en defensa del colombiano de a pie. Y de momento no hay aranceles, como usted nos dice, gracias a esa labor, esa diplomacia paralela que se está llevando a cabo. Le quiero preguntar por las ayudas que Estados Unidos envía a Colombia, ayudas no militares, otras para fortalecer a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Se va a retirar esa ayuda? O, como se está diciendo, ¿es posible que se entregue a los alcaldes, a las autoridades locales y no al gobierno central? Bueno, los alcaldes han venido pidiendo este tipo de apoyo. Yo creo que empiezan a ser escuchados, porque muchos de los crímenes que se están dando hoy en el país tienen que ver con situaciones que están ocurriendo en las ciudades, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga. Hemos visto este tipo de problemas, entonces hace sentido que este esfuerzo se haga. Por lo pronto, yo lo que he dicho es que Colombia necesita mantener unas fuerzas militares y de policía con inteligencia, con cierta capacidad de aviación y
demás, se han debilitado mucho, pero se debilitarían mucho más si estos recursos se pierden. Entonces hay que defender estos recursos porque lo decía con franqueza, el 7 de agosto del 2026, cuando lleguemos a gobernar Colombia, vamos a necesitar de todo esto y mucho más para poder recuperar a Colombia, ponerla en el lugar que corresponde, darle seguridad de orden y con ello proyectar el país hacia un buen futuro en materia de inversión, en materia de desarrollo económico. Todo lo que les hemos ofrecido son reacciones a las cámaras de NTN 24 que se han producido hoy mismo aquí donde nos encontramos en el Capitolio de Estados Unidos. Carlos Eduardo, es todo por mi parte. Feliz tarde. Feliz tarde, Roberto. Gracias por este reporte y por la entrevista, por supuesto. Y en medio de la crisis entre Estados Unidos y Colombia, el presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, reunión en la que también participó el embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, que fue llamado a consultas. Desde el centro de la capital colombiana, Juan Camilo Blanco tiene el reporte a esta hora. Juan Camilo, buena tarde. Carlos Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues mire, parece que poco a poco se van restableciendo esas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, o por lo menos eso parece luego de la reunión que hubo el día de ayer en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, y el embajador de Colombia ante los Estados Unidos, Daniel García Peña. Una reunión que duró aproximadamente 3 horas. Hablaron de cómo van a ser esas relaciones, cuál va a ser la estrategia para ir mejorando poco a poco, pues obviamente esa comunicación entre los dos países. Ha dicho el embajador García Peña en comunicación con NTN 24 que se está resolviendo esta situación y que él va a regresar a Washington, que ya está todo listo para que ese llamado a consultas termine. Ha dicho por su parte la canciller Rosa Villavicencio, con quien también pudimos hablar, que se están haciendo todas las diligencias, todas las conversaciones necesarias y que se seguirá ese mensaje, esa comunicación fluida con John McNamara, el representante de los Estados Unidos aquí en Colombia. Uno de los puntos fundamentales es trabajar en la lucha antidrogas, eso lo han dicho tanto la canciller como el embajador, y que es necesario, por supuesto, que se fortalezcan las comunicaciones. Ayer no solo hubo esa reunión, también estuvieron reunidos los ministros que podrían verse afectados en caso tal de que Estados Unidos tome decisiones de aumentar, por ejemplo, los aranceles. Estaba Minagricultura, Mincomercio, también el sector defensa. Todos han planteado estrategias, sin embargo, hasta ahora no van a tomar ninguna acción puntual hasta saber cuál va a ser el próximo paso de los Estados Unidos. Lo que sí tienen planteado es, por ejemplo, acercarse a los empresarios para fortalecer y ver cuáles son las necesidades si llega, por ejemplo, a subirse estos aranceles. Como primer paso para superar la crisis diplomática con Estados Unidos, el embajador Daniel García Peña alista su regreso a Washington. No, pero ya ve que el tema de las consultas ya se logró, pues ya hicimos lo que correspondía y es posible que pueda tener otra reunión en estos días, pero ya, digamos, la llamada a consulta ya se superó. La decisión se tomó tras el encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. Bueno, fue una reunión larga, muy franca, constructiva. Tuvimos la oportunidad de hablar a fondo de los diferentes temas, particularmente el tema de la lucha contra el narcotráfico. Desde la Cancillería aseguran que hay voluntad política para mantener el diálogo y recomponer las relaciones bilaterales. Dialogar sobre todas estas situaciones y mandar los mensajes de que queremos restablecer estas relaciones de la manera más normal, y que el encargado de negocios pues sea el emisario que pueda también traernos esa voluntad política que nosotros ya hemos manifestado. El gobierno también prepara escenarios frente a posibles medidas económicas o comerciales de Washington. Queremos tener reuniones con el empresariado que tiene pues una actividad económica con Estados Unidos, porque entendemos que es un socio comercial muy importante y no queremos para nada que eso se vaya a afectar. Somos muy conscientes que detrás de ello hay muchos trabajadores. Aunque el tono del diálogo fue positivo, McNamara advirtió que la última palabra la tendrá el presidente Donald Trump. Se prevén nuevos encuentros esta semana entre delegados de ambos países para cerrar definitivamente la crisis.
Mire, y ahora el trabajo será tener relaciones de fortalecimiento en estas comunicaciones tanto de Estados Unidos y Colombia, principalmente con el encargado de negocios John McNamara. También se espera que la canciller Rosa Villavicencio viaje esta semana a Estados Unidos, específicamente a la ONU, a Nueva York, donde sí puede ingresar, esto a pesar de que no tiene visa por los tratados internacionales que hay para poder acceder a este espacio. No se descarta que ahí pues haya algún tipo de reunión también para poder hablar de esta situación. Por ahora yo me despido desde el centro de la capital colombiana. Ustedes tienen mucho más. Juan Camilo Blanco, NTN 24. Juan Camilo, gracias por toda la información. Buena tarde para ti, por supuesto, en Bogotá, la capital de Colombia.